Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hablaros sobre mi experiencia con el carnet de conducir, por si os es de ayuda y por si puedo daros algunos consejos. Bueno, yo tengo 24 años, entonces 24 años es como un poquito tarde para lo que suele darse por aquí más o menos. Normalmente aquí en España, cuando las personas hacen cuando los jóvenes hacen la selectividad con 18 años se suelen apuntar a la autoescuela y ya en ese verano se suele sacar el carnet de conducir para entrar en la universidad con el carnet. También suele ser, pues después de entrar a la facultad la gente se suele apuntar a la autoescuela, entonces bueno, digamos que casi todo el mundo ya cuando ha acabado la universidad tiene el carnet de conducir de un modo u otro. Sin embargo, yo como que estuve postergando un poquito eso porque me resultaba un poco rollo a mí el tema de las autoescuelas. Lo que pasa es que ya, claro, ya este año dije que no podía dejarlo pasar y así fue. Me lo propuse como propósito de fin de año y el 14 de enero pues decidí apuntarme a la autoescuela así de repente, de un día para otro. Dije, venga, hoy me apunto. Entonces estuve mirando el precio de un par de autoescuelas. La primera autoescuela no me convencía demasiado y la segunda me apunté porque tenía una muy buena oferta. O sea, yo no miré nada más, solamente la oferta que tenían, que fue 400 € las clases prácticas y las clases teóricas, sin límite de práctica. Entonces, a mí en principio me pareció un muy buen precio, así que me apunté y nada, empecé. El problema es que, claro, al ser una oferta más o menos buena, entonces, porque bueno, en Sevilla normalmente el carnet suele estar sobre unos 800, 900 €, incluso 1000 € si eres de, a lo mejor, de algún pueblo y te tienes que desplazar a Sevilla o tienes que desplazarte a Dos Hermanas, que es donde más se suele practicar, en fin. Entonces, claro, 400 € era un precio demasiado bueno y la autoescuela estaba llena siempre a todas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que yo eso no lo tomé en cuenta, así que os aconsejo que, bueno, que veáis primero precios y condiciones y cómo podéis hacer los test o cuántos coches hay en la autoescuela, cuántos profesores hay antes de tomar la decisión de en qué autoescuela vais a apuntaros. Bueno, yo fui a examen un mes y medio después, por lo mismo que comentó antes, porque cada vez que iba había como un montón de gente, incluso tenías que esperar a que otra persona se levantase del ordenador, en fin, era como un poco un descuadre. A lo mejor las horas en las que estaba libre la autoescuela, yo no podía ir, en fin, un poco rollo. Y además no podías hacer los test desde casa, o sea, todos los test online tenías que hacerlos desde la autoescuela. Normalmente las demás autoescuelas suelen tener una clave, entonces tú la metes y te metes en el programa o lo que sea en internet y los puedes hacer desde casa. Y bueno, yo eso, me presenté al examen el día 1 de marzo, aprobé con un fallo solamente. La verdad es que ese fallo como que me reconfortó porque la mayoría de personas que conozco que se han presentado muchas veces al examen práctico han tenido un montón de problemas y dificultades. Casi siempre han tenido 0 fallos en el examen teórico, entonces como yo soy muy supersticiosa, entonces digo, bueno, a modo de anécdota me reconfortó y me alegró, entre comillas, haber tenido ese fallo. No sé si lo sabréis, pero son 30 preguntas teóricas, tipo test, con 3 preguntas, o sea, con varias respuestas, suelen ser de 3 respuestas, y se pueden fallar máximo 3, es decir, hasta 3 apruebas y más de 3 es suspenso. Y bueno, también hay que decir que cuando tú pagas las tasas de tráfico, tú tienes como 3 oportunidades. Entonces, una digamos que sería por si acaso suspendes algunos de los 2 exámenes y cuando vayas a hacer el segundo, o sea, por ejemplo, si tú te examinas del primero, que es el teórico, y lo suspendes, tienes otra más del teórico, pero solamente te quedaría una para el práctico. Lo ideal que es tener muy bien preparado el teórico, no confiarse y tenerlo bien asentado para así aprobar a la primera el teórico y tener 2 oportunidades para el práctico, porque si no toca renovar papeles que suelen ser unos 92 €, o sea, es bastante caro. Y bueno, una vez aprobé, empecé las clases prácticas un mes y medio después, a mediados de abril, pero claro, en abril en Sevilla el problema que hay es que está la Semana Santa y la feria. Caos.
caos tremendo. Además, algunos días suelen darlo de fiesta, el jueves creo que fue fiesta este año, el jueves de feria, en fin, o el martes, no me acuerdo bien. El caso es que casi que empecé en mayo, y en mayo también hubo problemas, que se estropeó el coche. Solamente había un coche, por eso os digo que es importante que tengáis claro las condiciones de la autoescuela, es decir, cuántos profesores hay, cuántos coches, si se pueden hacer los test en casa, si no, eso es importante. Y bueno, yo empecé casi que en mayo, di unas pocas de clase. Yo empecé realmente en junio. En junio di 2 semanas intensas, sobre todo yo me examiné el día 24, así que esas 2 semanas anteriores fue cuando realmente yo di clases todos los días. Y clases de 80 minutos, es decir, la clase, entre comillas, buena, pero la recomendable, porque 40 minutos entre que arrancas y vas al sitio y tal, al final siempre haces el mismo recorrido y no te da tiempo a hacer nada prácticamente. Y bueno, eso, el día 24 de junio me examiné. Estuvimos allí en la DGT en Dos Hermanas desde las 10 de la mañana hasta las 12, que venía la examinadora a examinarnos a 5 personas. Y bueno, hacía un calor increíble, increíble, increíble. Lo único que había son pues los típicos aparcamientos así como de chapa. Así que, bueno, empezaron los exámenes a las 12 y a mí me tocó a las 2, ya el último recorrido. Mi consejo es que está muy bien saberse los recorridos que hacen los examinadores, pero no os confiéis. Normalmente todo el mundo suele decir aquí en Sevilla, 2 hermanas, 2 hermanas, 2 hermanas. ¿Cómo que te han llevado 2 hermanas? Yo empecé realmente por los Bermejales, aquí en Sevilla. Fui alguna vez por Bami, por el centro he callejeado muchísimo. Entonces, de vuestra ciudad que sepáis más o menos todas las zonas, porque si os llevan siempre a zona de examen, después vais a conducir por cualquier carretera, no solamente por la zona del examen. Y puede ocurriros que a lo mejor tengáis ya preparado, entre comillas, en vuestra cabeza el examen que os van a hacer, y eso os haga estar más nerviosos en el caso de que os envíen a otro sitio. Por ejemplo, en mi caso, todos mis compañeros hicieron el examen en Dos Hermanas, pero entre comillas, mi examen fue llevar al examinador a la DGT, entonces claro, me envió dirección Sevilla. Y bueno, aquí viene la anécdota de mi examen, que jamás se me olvidará. Y es que saliendo de tráfico hay un stop, o sea, está el ceda al paso si quieres ir para Dos Hermanas, y está el stop para incorporarte como para salir para Sevilla. Bueno, pues estoy esperando el stop con mi freno pisado bien, y de repente digo, uff, qué calor hace, madre mía, porque claro, supuestamente el aire acondicionado estaba puesto, entonces las ventanillas estaban subidas. 24 de junio en Sevilla, o sea, hacía como 35 grados, con las ventanillas subidas a las 2 de la tarde, yo en el stop parada. Y yo, claro, yo pensando, ¿por qué hace tanto calor? ¿Por qué hace tanto calor? Tengo muchísimo calor. Uf, bueno, venga, Carmen, tú a lo tuyo, y venga, vamos. Total, que como que tardé más de la cuenta, porque realmente es un stop en el que tienes que pararte si vienen coches, y hasta que realmente no estés muy seguro o muy segura de que puedes pasar, es recomendable que no pases, porque por allí van a 80 los coches, normalmente. Entonces, ya por fin me incorporo, bien, acabo mi examen, además todo bien, me dice el examinador que aparco, me paro enfrente de la DGT allí en Reina Mercedes. Y cuando me bajo del coche, mi profesor, bueno, ya ha sabido el examinador, y me dice, cámbiate inmediatamente, es que váyatela como has tirado el examen, vamos, ahí parada en el stop. Dice, vamos, que te había quitado el aire acondicionado para que el coche tuviese más fuerza. ¿Qué pasa? Que claro, me había quitado el aire acondicionado para que el coche pues tirase bien y no se me calase en el stop. Yo al final lo hice pues normal, pero vamos, yo estaba asfixia de calor. Y bueno, así que ya bien, aprobé ese mismo día. El examinador eso me puso un par de fallillos, a lo mejor que había tenido. Y bueno, mi consejo es que, como he dicho antes, que elijáis bien la autoescuela, que no os vayáis a la primera que haya, porque a lo mejor no se adapta a vosotros, a lo mejor no os gusta, a lo mejor viene mal. Entonces, sobre todo, mirad eso. También, cuando estéis dando las prácticas, tenéis que confiar plenamente en el profesor. Entonces, si no os sentís capaces de
confiar plenamente en el profesor, pedir que os cambien el profesor o cambiaros de autoescuela directamente. Suena duro, suena raro, pero muchas veces al volante tenemos miedos, tenemos inseguridades, entonces si la persona que está al lado no nos transmite confianza o no pensamos que nos está enseñando, lo mejor es que cambiemos de autoescuela inmediatamente. O incluso a lo mejor hay veces que los profesores no es que te enseñen mal, sino que no saben cómo enseñarte a ti. Entonces tienes que buscar un profesor que os transmita seguridad y que os transmita sobre todo esa capacidad, o sea, que seáis capaces con ese profesor de superar cualquier obstáculo, de por supuesto superar cualquier imprevisto, que un peatón sale de repente, que el de delante no ha puesto el intermitente, que eso os cuela, cualquier tipo. Entonces, si no confiáis en el profesor, no vais a ser capaces de salvar esos obstáculos ni en las prácticas ni en el examen, que sobre todo el examinador va a valorar muchísimo eso. Mi siguiente consejo también es que, como ya he dicho antes, procuréis aprobar el teórico a la primera para así tener 2 oportunidades para el práctico y no tener que renovar otra vez las tasas de tráfico. Y como último consejo, que si lo necesitáis o que si os queréis sacaros el carnet, os animo a ello, porque de verdad a lo mejor pensáis que soy completamente inútil o que soy muy torpe. De verdad, o sea, todavía no he conocido a ninguna persona que no haya sido capaz de sacarse el carnet de conducir. Si veréis en YouTube hay un montón de personas que dicen que les fue fatal, que tuvieron que examinarse muchas veces, pero se queda en eso, en que solamente han tenido que examinarse unas pocas de veces. Al final todo el mundo tiene su carnet en la mano y todo el mundo piensa que puede disfrutar de la conducción, que al final es algo bonito, que si os gusta vais a acabar disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo estoy súper contenta porque siento que como que he ampliado un montón de conocimiento, porque no solamente aprendes a conducir, aprendes las normas de tráfico, te familiarizas a lo mejor con un poco de mecánica, en fin. Yo la verdad es que lo considero bastante útil y me alegro de habérmelo propuesto. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que el vídeo este no se os haya hecho muy largo, aunque suele ser un poquito más largo que los de la temática que voy a tratar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!